Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Vítor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1311 al 1320 capítulo 1311 Despertar, parte 2, en medio del caos, la princesa Changning, Yi Chengxing y otros que acababan de abrirse paso al nivel de señor en los últimos años fueron, sin duda, los que reaccionaron más rápido. Estas anomalías prueban sin duda que los 12 dioses y demonios celestiales han comenzado a revivir. No sabían si Ruo Yunsan y Wookiee habían descubierto la anomalía de antemano o si habían reaccionado con antelación. En este caso, no había tiempo para preguntar. Todos reaccionaron al instante. Ya poseían la fuerza del reino del Señor. En esta batalla, ya no eran espectadores, sino personas que podían influir en el resultado. Sin necesitar la guía de nadie, todos corrieron hacia el altar lo más pronto posible. Cuando llegó al altar, quedó en shock por la batalla que tenía frente a él antes de poder siquiera abrir la boca. Aunque la gente había oído hablar del aterrador poder de Gu Qingchen Luo hacía mucho tiempo, en realidad, solo un pequeño número de personas los había visto en acción. Verlos luchar a vida o muerte en ese momento fue una gran conmoción para todos. Ya sea la espada de Gu Qingchen o el cuchillo de Luo, ambos son extremadamente hermosos. La espada de Gu Qingchen es extremadamente hermosa, mientras que el cuchillo de Luo es extremadamente triste. Innumerables gotas de agua eran visibles en la luz azul de la espada, como una lluvia cayendo del cielo, el dolor entrando en el alma y siendo enterrado con la lluvia. Lágrimas de despedida, cuchillo en el camino. Semejante enfrentamiento fue sumamente impactante y extremadamente peligroso. Incluso poderosos veteranos señores como Long Sun y Senjou Sun Su no se atrevieron a involucrarse en esta pelea. Nadie se atrevió a acercarse a menos de 100 metros del altar. Señor Ruo, ¿qué debemos hacer? Yi Chengxing aterrizó junto a Ruo Yunsan y preguntó en voz baja. En esta situación, aunque quisieras ayudar a Gu Qingchen, te sentías impotente. Esta situación realmente deja a la gente impotente y frustrada. Tras respirar profundamente, Ruo Yunsan miró lentamente a las pocas personas y respondió. Quédense aquí y eviten que los 12 dioses y demonios despertados interfieran. La voz de Ruo Yunsan era muy suave, pero con un toque de determinación. Cualquiera podía percibir la determinación en sus palabras. Al mencionar a los 12 dioses y demonios celestiales, el corazón de todos no pudo evitar temblar. ¿Puedes detenerlo? Yi Chengxing y los demás ya han entrado en el reino del Señor, y jamás temerán a señores veteranos como Long Sun y Yunzi.
Sin embargo, los 12 dioses y demonios del cielo son diferentes. En esta situación, nadie se atreve a afirmar que puede detenerlos. Pero ahora, lo que Ruo Yunsan quería decir era que necesitaban detener a los 12 dioses y demonios celestiales a toda costa, incluso si eso significaba sacrificar sus vidas. Tenemos que detenerlo incluso si no podemos. Sacudiendo la cabeza, Ruo Yunsan dijo con calma. Dije que, en una guerra como esta, cada uno tiene su propia misión y nadie tiene el poder de elegir. Claro, puede que las cosas no sean tan malas como creen. Mirando a todos, Ruo Yunsan continuó explicando. El despertar de las 12 capitales de los dioses y demonios celestiales requiere un proceso, y deben ser revividas una por una. De esta manera, tendrán la posibilidad de detenerlas naturalmente. Mira el lado positivo. Quizás el señor King Chen pueda ganar pronto. Mientras Ludo Ou muera, se podrá evitar la resurrección de otros dioses y demonios en el cielo. Tras una pausa, Ruo Yunsan continuó. Por supuesto, si pensamos en el peor escenario posible, el señor King Chen podría ser derrotado y morir a manos de Ludo Ou. Si eso sucede, naturalmente tendremos que seguir rodeando y matando a Ludo Ou. Sé que esto es muy peligroso y que todos podemos morir. Sin embargo, no tenemos escapatoria. Si no queremos morir, solo podemos luchar con todas nuestras fuerzas. Es solo la muerte. No se preocupe, señor. Mientras tengamos aliento, no retrocederemos ni un solo paso. En un instante, varios líderes humanos expresaron sus opiniones al mismo tiempo. Aunque han entrado en el reino del Señor, Yi Chengxin y los demás llevan poco tiempo en este reino, y su fe en la lucha por la humanidad permanece intacta. En este momento, son, por naturaleza, los más decididos. Auge. Mientras hablaba, se oyó un estruendo atronador y un rayo cayó del cielo. En medio del trueno, un demonio con cabeza de tigre y cuerpo humano irrumpió en el aire, sosteniendo 2 serpientes amarillas en sus manos, y el sonido del trueno acompañó el movimiento de las serpientes. Qian Lian. Las pupilas de Gai Huxiao se encogieron levemente y fue el primero en reaccionar. Con los años, se habían familiarizado mucho con los 12 dioses y demonios del cielo, por lo que ahora podían reconocer el origen del otro con naturalidad a simple vista. Qian Lian, quien controla el gran camino del trueno, es especialmente hábil en el ataque. En cuanto a ataque, también es uno de los mejores entre los 12 dioses y demonios del cielo. Para Gai Huxiao y los demás, enfrentarse a un demonio como Qian Lian desde el principio no es nada bueno. Desafortunadamente, este tipo de cosas escapan a su control. Como no hay elección, solo puedes afrontarlo. Con un brillo en sus ojos, Gai Huxiao tomó la delantera y una luna de sangre surgió repentinamente detrás de él, bloqueando a Qian Lian. Frente a los dioses y demonios de Dutian, los humanos eran tan pequeños como hormigas. Incluso Qian Lian no les prestó atención al principio. Sin embargo, con la salida de la luna de sangre, incluso un dios y demonio tan poderoso como Dutian no pudo evitar conmoverse levemente. Los fuertes en el reino del Señor no deben subestimarse en ningún momento, sin mencionar que una existencia como Gai Huxiao nunca perderá sin importar dónde se encuentre. Antes, con Uki cerca, parecía que todos los demás quedaban eclipse. La intervención no era firme desde el principio. Mientras los dioses y demonios de Dutian demostraran suficiente fuerza, era muy probable que el clan demoníaco se retirara y la batalla estuviera ganada. El plan era muy bueno. Si Xuanmin volvía a actuar, existía una gran posibilidad de que amenazara al emperador Donghua. Sin embargo, lo que Xuanmin nunca imaginó fue que, al mismo tiempo, una figura apareció repentinamente en el lugar donde murió Guiyan, y una aterradora fluctuación del alma estalló repentinamente. Casi todos pudieron sentir que el poder del alma del señor Guiyan estaba siendo devorado por la figura que apareció repentinamente. Al momento siguiente, interminables llamas de color rojo sangre surgieron en el vacío. Llama de sangre del alma. Ancestro del alma inmortal. ¿Cómo te atreves? En un instante, el emperador Donghua reaccionó, sus ojos se llenaron de ira. El señor Guiyan ya murió por la raza humana, pero ahora el ancestro del alma inmortal está devorando su alende de ti. Esta ya no es la era de tus antiguos dioses y demonios. Este mundo eventualmente cambiará de amo.
Con una mueca de desprecio, Gai Juxiao tomó la iniciativa de atacar sin siquiera esperar a que Qian Lian reaccionara. En un instante, una luna menguante cayó hacia Qian Lian. Ya sea que se enfrente a demonios externos o a dioses y demonios antiguos, la fuerza de la raza humana se obtiene mediante la lucha. No importa si me menosprecias, siempre te venceré hasta que estés de acuerdo conmigo, o incluso hasta que me temas. Esta batalla no es solo para detener a los dioses y demonios de Dutian, sino también para restaurar la reputación de la raza humana. Capítulo 1312 Despertar, parte 3 La luna de sangre cuelga alto en el cielo, el señor demonio incomparable. Desde su infancia, Gai Juxiao ya era el hombre más poderoso del mundo. Aunque tras alcanzar el reino superior, ya no podía dominar el mundo como lo hacía en el reino inferior, su porte de hombre fuerte nunca se desvaneció. Después de Liao Kong, inesperadamente, otra persona poderosa entre la raza humana irrumpió en el reino del Señor Venerable, y fue un camino espiritual tan raro. En este nivel, otros pueden ver naturalmente que el ancestro del alma inmortal no tiene cuerpo físico en absoluto, sino un cuerpo de alma. Avanzó en el reino del venerable señor con el camino del alma. Incluso si logró devorar el alma del venerable señor Guiyan, su nivel de comprensión no es inferior al de otros venerables señores de alto nivel. Los dioses y demonios de Dutian desconocían el rencor entre el emperador Donghua y el ancestro del alma inmortal, pero el avance del ancestro del alma inmortal también hizo que Xuanmin sintiera ganas de vomitar sangre. Esto es simplemente una matanza sin fin. Finalmente aprovechó la oportunidad y atacó y mató a un señor humano, pero en un abrir y cerrar de ojos, un humano que practicaba el gran camino del alma se adentró en el reino del señor. Obviamente, era más difícil de tratar que el difunto Guiyan. Al pensar, las manos de Qian Lian salieron volando, creciendo con el viento. En un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en dos pitones gigantes que escupían truenos y mordieron la luna de sangre, como si quisieran tragársela. Rollo. Un rugido repentino, como un trueno primaveral, salió de su boca, y el color sangre del cuerpo de Gai Juxiao se intensificó de repente. Agarró con una mano, pero agarró directamente a la serpiente amarilla que se acercaba. Estas dos serpientes amarillas no solo son bestias feroces de la antigüedad, sino también armas en manos de Qian Lian. Incluso pueden tragarse estrellas reales cuando las tragan. Sin embargo, al caer frente a la luna de sangre, parecen haberse convertido en dos serpientes comunes. Antes de levantar la mano, Gai Juxiao pellizcó a una de las serpientes amarillas por el punto vital. La sangre se extendió repentinamente y la envolvió. Un trueno aterrador surgió del cuerpo de la serpiente amarilla y se enfrentó a Gai Juxiao. En cuanto a la otra serpiente amarilla que quería aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque furtivo, fue pisoteada por Gai Juxiao. Por un momento, la luna de sangre y el trueno se entrelazaron, y fue difícil saber cuál era mejor. Gai Juxiao había ingresado al reino del señor hace poco tiempo, pero el poder de lucha que desató en este momento sin duda hizo que todos cambiaran de color. Ante los dioses y demonios despertados de Dutian, Gai Juxiao no solo los bloqueó, sino que también tenía la intención de contraatacar. Su fuerza no era inferior a la de Long Sun y Zhenzhou Sunsu. Ni siquiera Qian Lian esperaba que un humano tan pequeño pudiera bloquear su ataque. Por un instante, se llenó de instinto asesino, dio un paso adelante y se estrelló contra la luna de sangre. En un instante, el aterrador trueno casi oscureció la luz de la luna de sangre. Las dos serpientes amarillas que acababan de ser atrapadas por Gai Juxiao aprovecharon la oportunidad para escapar y comenzaron a morder y enredarse con Gai Juxiao nuevamente. La parte más poderosa de los antiguos dioses y demonios reside en sus cuerpos, lo cual es más apropiado para los 12 dioses y demonios del cielo. Ahora se abalanzan sobre él directamente. La erosión de la luna de sangre no puede causar daños graves a los dioses y demonios del cielo, pero el trueno que explotó del cuerpo de Qian Lian dañó gravemente a Gai Juxiao en un instante. A pesar de que había entrado en el reino del Señor Honorable, cuando se trataba de una verdadera batalla de vida o muerte, todavía había una gran brecha entre Gai Juxiao y los seres eternos como los dioses y demonios de Dutian. Afortunadamente, Gai Juxiao no está solo.
Desde el principio, nadie pensó que realmente podría luchar contra los dioses y demonios de Dutian por sí solo. El ataque preventivo de Gai Xiuxiao despertó el ímpetu de todos. En un abrir y cerrar de ojos, Ye Chengxin, el emperador Donghua y otros seres humanos atacaron al unísono. El ataque abrumador se abalanzó sobre Qianlian como una tormenta. Aunque los 12 dioses y demonios del cielo son poderosos, no son invencibles si luchan solos. Incluso si tantos maestros del reino del Señor atacan a la vez, no pueden matar a Qianlian, son suficientes para contenerlo. Los truenos llenó el cielo, Qianlian rugió de ira, pero no pudo hacerle nada a la multitud, y mucho menos pisar el altar. Después de mirar a Luo Junio y los demás, Ruo Yunsan no dijo nada, pero pudo ver la sorpresa que no se podía ocultar en sus ojos. Durante mucho tiempo, frente a los dioses y demonios de Dutian, parecía que todos, excepto Gu Qingchen, tenían un miedo indescriptible en sus corazones. Pero ahora, la batalla de Gai Xiuxiao fue equivalente a destruir silenciosamente el miedo a los dioses y demonios en los corazones de los demás. Esto es sin duda lo más importante de esta guerra. En cuanto a los hombres poderosos como Luo Junio y Long Sun, no tomaron medidas en este momento, pero a Ruo Yunsan no le importó en absoluto. Qianlian fue solo el primero de los dioses demoníacos de Dutian en llegar, pero eso no significaba que el peligro solo existiera en Qianlian. De hecho, lo que ocurrió a continuación sin duda, demostró el buen juicio de Ruo Yunsan. Pasó apenas una varita de incienso antes de que un relámpago brillante cruzara el cielo de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, un dios demonio con plumas negras, rostro humano y cuerpo de pájaro, serpientes verdes colgando de sus orejas y una serpiente roja en sus manos, entró rugiendo. Yoesi, el dios y demonio de Dutian que controla la fuente de electricidad, también llegó en este momento. Qianlian, sin mí, ni siquiera puedes lidiar con estos pocos humanos. Es realmente vergonzoso. Mirando a Qianlian, Yoesi inmediatamente se burló. Mientras sus compañeros se burlaban, Yoesi ya se había convertido en un relámpago y se unió a la batalla descaradamente. Qianlian y Xiesi eran inseparables. Con la llegada de Xiesi, se desató una explosión de relámpagos y truenos, y el ya aterrador poder del trueno aumentó considerablemente. Esta vez, nadie necesitó dar órdenes. El incitado Luo Junio y otro señor demonio que acababa de entrar en el reino del Señor Supremo también se unieron a la batalla al mismo tiempo. Detener a los dioses y demonios despertados de Dutian es responsabilidad de todos. Es imposible atribuírselo todo a la raza humana. Con la arrogancia de Luo Junio y los demás, no harían tal cosa. Además, tras todos estos años de buena relación, los conflictos entre la raza demoníaca y la raza humana se habían apaciguado. Esta vez, al enfrentarse a un enemigo común, cooperaron muy bien. Incluso si Xiesi y Qianlian unieran fuerzas, seguía siendo difícil romper las defensas de todos. En el altar, la batalla entre Gu Qingchen y Luo aún era difícil para determinar el ganador en un corto periodo de tiempo. Ruo Yunsan miró a todos y finalmente volvió su mirada hacia donde estaba Wuqi en la distancia. Los 12 dioses y demonios del cielo han despertado, y vendrán más y más. Aunque Gai Xiuxiao y los demás parecen estar tranquilos ahora, con la llegada de más dioses y demonios, la batalla se volverá aún más brutal. Con tantos señores, quién sabe cuántos sobrevivirán al final. Entonces, ¿qué pasa con Wuqi? Según lo que Wuqi dijo antes, el primer dios y demonio en despertar en el mundo debería ser Su Hyujin, quien controla la avenida del tiempo. Enfrentándose solo a Su Hyujin, ¿podrá Wuqi realmente resistir, o incluso crear un milagro? Capítulo 1313 Despertar, parte 4, el tiempo es como el agua, sigue fluyendo. Wuqi se sintió como si estuviera en un río caudaloso. Fue arrastrado con tanta fuerza que ni siquiera pudo mantenerse en pie. Además, este río no era una simple corriente de agua, sino un verdadero río del tiempo. Atrapado en el largo río del tiempo, incluso un hombre fuerte del reino del Señor se habría hundido en él hace mucho tiempo, pero ese loto verde nunca se disipó. Sin importar cómo lo impactara el largo río del tiempo, siempre podía flotar firme sobre la superficie del agua sin ser cubierto.
Por supuesto, para poder lograr esto, además de la propia comprensión de Wookiee de la avenida del tiempo, su experiencia de estar perdido en el largo río del tiempo durante miles de años también es extremadamente importante. De hecho, en aquel entonces, en la cueva del espacio-tiempo, el largo río del tiempo fluía en silencio, sin intención alguna de atacar, lo cual era completamente diferente de la situación que controlaba Su Hyujin en ese momento. Sin embargo, Wookiee había experimentado las pruebas en la Tierra Prohibida y ya no era el mismo de antes. Aunque Su Hyujin controla la fuente del tiempo, no es tan fácil como se imagina matar a Wookiee simplemente controlando la avenida del tiempo. De hecho, cuando la situación llegó a este punto, Su Hyujin ya se sentía un poco arrepentido. Los 12 dioses y demonios de la capital llevan durmiendo en la Tierra Prohibida quién sabe cuántos años. Ahora por fin tienen la oportunidad de despertar. Es hora de encontrar la manera de escapar y despertar a los 12 dioses y demonios de la capital. Con la fuerza de Su Hyujin y su presencia en la formación de la capital, puede percibir con naturalidad los cambios que han tenido lugar en el altar. Como el primer dios y demonio en Dutian en despertar, y el que controla la avenida del tiempo, él es el que debería ser el primero en correr al altar y ayudar a los otros dioses y demonios en Dutian a despertar. Pero por un descuido, el chico frente a él lo retuvo. A pesar de usar sus grandes poderes mágicos, no pudo hacerle nada al oponente en poco tiempo. Realmente perdió la perspectiva general por la pequeña. Al pensar en esto, Su Hyujin de repente comenzó a sentir ganas de retirarse. Pero es solo un simple ser humano. Aunque sea un poco astuto, mientras los 12 dioses y demonios del cielo revivan y la gran formación celestial se active, podrán arrasar con todo naturalmente. ¿Qué problema tan pequeño tienen ante sí? Tan pronto como pensó en esto, el cuerpo de Su Hyujin se estremeció e inmediatamente retiró sus poderes mágicos, dejó atrás a Wookiee y corrió hacia el altar. Sin embargo, habiendo llegado a este punto, ¿cómo podría Wookiee permitirle conseguir su deseo? Los 12 dioses y demonios del cielo han revivido. No está claro si Wu Qingchen y los demás en el altar podrán soportar la presión. Es imposible depositar todas las esperanzas en Wu Qingchen. Desde el principio, Ruo Yunsan ha urdido el peor plan. La razón por la que Wookiee regresó a Su Hyujin fue para quemar sus barcos y prepararse para el fracaso de esta operación. Para Wookiee, el éxito o el fracaso deben estar en sus manos para estar tranquilo. Solo matando a Su Hyujin se puede reducir el peligro al mínimo. Además, por puro egoísmo, para obtener la verdadera herencia de la avenida del tiempo, Wookiee debe matar a Su Hyujin. Antes, Su Hyujin siempre había estado reprimiendo a Wookiee, impidiéndole liberar sus manos. Pero ahora que Su Hyujin quería irse, le dio a Wookiee una oportunidad. Es mejor quedarse aquí ya que aún se desconoce el resultado. Un destello resplandeciente brilló en sus ojos, y en un instante apareció un loto verde. Fue Wookiee quien desplegó con fuerza el reino de la espada del loto verde y atrajo directamente a Su Hyujin hacia él. Sintiendo la intención de Wookiee, incluso Su Hyujin no pudo evitar quedarse un poco aturdido, y luego un sentimiento de éxtasis repentinamente surgió en su corazón. Tras luchar con Wookiee durante un buen rato, sintió que ni siquiera había entrado en el reino del Señor, y que solo dependía de su aterradora habilidad con la espada para enredarse con él. Si la situación se prolongaba así, sería incapaz de hacerle nada en poco tiempo. Pero ¿quién habría pensado que este estúpido humano sería tan ingenuo como para querer arrastrarlo a su propio mundo? ¡Qué broma! ¿Quién demonios es Su Hyujin? Es uno de los 12 dioses y demonios nacidos en el origen del universo. Ni hablar del mundo de los poderosos, ni siquiera el mundo estable donde el Señor ha abierto su propio camino, puede albergar a un dios y un demonio. Mientras entra en el mundo de la otra parte, Su Hyujin confía en que puede hacer estallar fácilmente el mundo de la otra parte y matar directamente a Wookiee. Con una oportunidad tan buena ante él, no necesitaba pensarlo, ni tenía intención de rechazarla. Con un destello de su cuerpo, Su Hyujin irrumpió directamente en el reino de la espada Qingliang. En el momento en que intervino, Su Hyujin inmediatamente movilizó toda su fuerza para atacar el reino de la espada Qingliang, como si fuera a destruirlo directamente. Sin embargo, al momento siguiente Su Hyujin se dio cuenta de que había sido engañado.
En el momento en que se sumergió en el reino de la espada del loto verde, Su Hyujin sintió de inmediato el vasto universo estrellado en el reino de la espada del loto verde. El mundo ordinario, naturalmente, carece de estabilidad ante los dioses y demonios de Dutian, y puede ser destruido con un solo gesto. Pero el problema es que el reino de la espada del loto verde en el cuerpo de Wu Qi ya se ha convertido en el prototipo del universo. Con el Sutra Taiyao en su poder, aunque Wu Qi ya no es un señor venerable, en términos del reino de la espada Qinglian, ya ha superado el límite del reino de señor venerable. Aunque lo que ha desarrollado es solo el prototipo del universo, sigue siendo el universo después de todo. Si los 12 dioses y demonios del cielo unen fuerzas, tal prototipo del universo, naturalmente, no podrá detenerlos y será completamente destruido en un abrir y cerrar de ojos. Pero el problema es que, en este momento, solo hay un Su Hyujin involucrado. Sin el apoyo de la formación Dutian, los 12 dioses y demonios Dutian, actuando solos, serían apenas un poco más fuertes que el reino del Señor. Una vez atrapados en él, sería difícil escapar. En cuestión de unas pocas respiraciones, Su Hyujin se vio obligado a mostrar nuevamente el poder mágico de la avenida del tiempo, envolviéndose en el largo río del tiempo y tumbado en el cielo estrellado en el reino de la espada Qinglian como un río en el cielo. Humano, hablemos. Oculta en el largo río del tiempo, la voz de Su Hyujin sonó de nuevo, pero ahora ya no había el desprecio anterior. Incluso los 12 dioses y demonios del cielo ya no pudieron mantener su arrogancia frente a un ser poderoso que ya había desarrollado el prototipo del universo. ¿Hablar? Ya que entraste en mi reino de la espada Qinglian, incluso siendo el dios del cielo, Su Hyujin, ¿crees que tienes la cualificación para hablar conmigo? La figura de Wu Qi emergió lentamente en el cielo estrellado y preguntó con voz fría. Si Su Hyujin no hubiera intervenido, Wu Qi, naturalmente, no habría tenido forma de lidiar con él. Pero dado que ya intervino, Wu Qi podría no ser capaz de matarlo. Pero es una ilusión que Su Hyujin quiera irse. Se puede decir que desde el momento en que Su Hyujin entró en escena, Wu Qi ya había tomado la iniciativa y estaba en una posición invencible. Su mirada se posó en Wu Qi. Su Hyujin sonrió con desprecio y luego dijo con ligereza: humano, admito que te subestimé. Puedo sentir el aura del Sutra Taiyao. Has heredado el Sutra Taiyao y has desarrollado la forma embrionaria del universo. Has dado el paso más crucial para superar el reino del Señor. Con el tiempo, aunque no entre en tu universo, no seré tu oponente. Pero no lo olvides, hay 12 dioses y demonios en el cielo, yo solo soy uno de ellos. Capítulo 1314 Sacrificio, y, Su Hyujin estaba atrapado en el reino de la espada del loto verde, y sus palabras parecían ser sumisas, pero de hecho, la amenaza en sus palabras nunca había disminuido en lo más mínimo. Además, no se trata de una simple amenaza vacía, sino que da justo en el clavo. No esperaba que Wu Qi realmente desarrollara el prototipo del universo, por lo que fue engañado y atrapado. Pero, de la misma manera, Wu Qi también quedaría atrapado aquí y no podría irse. Los 12 dioses y demonios del cielo están despertando lentamente. Él es el primero en despertar, pero definitivamente no será el único. A medida que pase el tiempo, no importa si otros dioses y demonios Dutian despertados matan a estas personas afuera y reinician la formación Dutian, o si se dan cuenta de que ha estado aquí durante mucho tiempo y vienen aquí a verificar, Wu Qi definitivamente morirá. Wu Qi podría atraparlo solo, pero podría atrapar a los 12 dioses y demonios. Su Hyujin inicialmente esperaba que, tras escuchar estas palabras, si Wu Qi tenía un poco de sentido común, tomaría la iniciativa de negociar con él. Incluso estaba dispuesto a prometer ciertas concesiones. Después de todo, Wu Qi lo engañó, por lo que estaba bien pagar un precio, como aceptar dejar que Wu Qi abandonara la formación Dutian, o incluso dejar que Wu Qi se llevara a algunas personas con él. Mientras todos los dioses y demonios de los 12 cielos puedan resucitar, aceptar esta condición no es nada. Considerando el potencial actual de Wu Qi, no sería vergonzoso hacer algunas concesiones. Además, mientras superen esta dificultad, incluso si los 12 dioses y demonios del reino celestial unen sus fuerzas para luchar contra el mundo entero, ¿de qué hay que tener miedo?
Sin embargo, lo que Su Hyujin nunca esperó fue que después de escuchar sus palabras amenazantes, Wookiee ni siquiera parpadeara, no se conmovió en absoluto e incluso reveló una pizca de sarcasmo en la esquina de su boca. Conozco por naturaleza los métodos de los 12 dioses y demonios, pero como me atrevo a actuar, significa que no soy el único. Su mirada se posó en Su Hyujin, y Wookiee dijo con calma. Crees en la fuerza de tus 12 dioses y demonios, así que yo también creo en los métodos de mis compañeros. No me importa el final. Mi única misión es matarte, cueste lo que cueste. ¿Me entiendes? A medida que pasaba el tiempo, la batalla se volvió cada vez más brutal. Tras Xiqiang Liang y Yue Si, llegaron Shevisi y Youtu. Junto con estos dos dioses y demonios de Dutian, Ruo Yunsan y sus hombres ahora deben enfrentarse a 4 dioses y demonios de Dutian. Como resultado, aunque Lord Lon, Lord Yunsi y Lord Zhenzhou también fueron arrastrados a la batalla, la situación no se pudo contener y se dirigía hacia una peor dirección. Cuando llegó Tian Wu, incluso los poderosos y los señores demonios tuvieron que unirse a la batalla. Estos poderosos hombres y señores demoníacos no eran maestros supremos. Ante la explosión de poder de la formación Dutian, ya les resultaba muy difícil protegerse. Ahora tenían que enfrentarse a los ataques de los dioses y demonios de Dutian, y pronto se produjeron numerosas bajas. Todos los que pueden llegar aquí son una existencia de primer nivel, y la muerte de cada uno de ellos dejará a Ren con el corazón roto. Especialmente las personas poderosas del lado humano, que ya se conocían bien. Ver morir a sus conocidos frente a ellos despertó de inmediato las ansias asesinas de todos. Nadie sabe cuál será el resultado final, y nadie sabe quién ganará la batalla entre Wu Qingchen y Lu Bou. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es luchar como un loco, probar todas las fuerzas, jugarse la vida y esperar aunque sea unos instantes más. Gran Festival de la Luz. Una aterradora fuerza de luz surgió repentinamente de la multitud. Incluso frente a los dioses y demonios del cielo, esa luz sagrada seguía siendo deslumbrante. Fu Lei. Desde su primer encuentro con Wookiee en el templo taoísta Xianggu, Fu Lei siempre ha sido uno de sus amigos más fieles. Esta vez, también entró en la tierra prohibida, pero el poder de la luz que Fu Lei practicaba no estaba controlado por ninguno de los dioses y demonios de Dutian. Por lo tanto, incluso en la formación de Dutian, la ayuda que recibió fue muy limitada. Aunque Fu Lei se había esforzado durante años, aún no había logrado entrar en el reino del Señor. En los años transcurridos desde que entró en la tierra prohibida, Fu Lei siempre ha pasado desapercibido, como un ser humano común, y la gente incluso inconscientemente ignora su existencia. Sin embargo, el aura brillante que brotó de Fu Lei en ese momento sin duda lo convirtió en la existencia más deslumbrante en ese momento. Avance. Al enfrentarse al resurgimiento de los dioses y demonios de Dutian, Fu Lei finalmente dio ese paso y demostró el poder del reino del Señor. Sin embargo, en ese momento, lo que todos sintieron al mirar a Fu Lei no fue sorpresa, sino tristeza. Porque lo que hizo que Fu Lei diera ese paso en ese momento no fue su propia epifanía, sino la vida. Fu Lei aún no ha entrado verdaderamente en el reino del venerable Señor, y lo que ha atravesado en este momento no es el reino, sino la fuerza. El poder del gran festival de la luz es el poder que trasciende el propio reino a cambio de la propia vida y alma. En un instante, la luz brilló por todas partes. El clima que Shevisi había transformado se restableció por completo en ese instante y se transformó en una luz sagrada. Esta luz sagrada contenía la vitalidad y el poder estelar más abundantes, restaurando las heridas y el poder estelar de todos los presentes. También se convirtió en una poderosa barrera, bloqueando el altar y a los dioses y demonios de Dutian. Hermano Fu. En ese momento, todos los que estaban muy familiarizados con Fu Lei palidecieron y no pudieron evitar estallar en lágrimas. Sea abierto y transparente. Desde el primer día que conocí a Fu Lei, todo lo que hacía Fu Lei confirmaba perfectamente estas 4 palabras. En ese momento, cuando los dioses y demonios de Dutian se vieron obligados a enfrentarse a una situación desesperada, Fu Lei también fue el primero en alzarse.
Obviamente, poseía un talento excepcional y podría albergar la esperanza de entrar en el reino del Señor pronto, pero en ese momento, decidió sacrificarse a cambio de la victoria en la guerra. Una mente así es sin duda digna de las palabras abierta y transparente. Los señores demonios como Ludo Junio también quedaron impresionados en este momento. Aunque muchas personas habían sido testigos de la perseverancia y la fe de la raza humana en las batallas anteriores entre los demonios y los humanos, pero en este momento, cuando el otro lado, como compañero de armas, hizo un sacrificio tan desinteresado, ¿cómo podrían no conmoverse? Con una sonrisa radiante, Fu Lei dijo en voz baja: en la guerra, no hay derramamiento de sangre ni sacrificio. Aunque los humanos somos débiles, nunca hemos perdido el orgullo. No te entristezcas, es mi decisión, cada uno tiene su propia misión. Elijo sacrificarme, no porque sea tan grande, sino porque creo que cuando llegue el momento, tomarás la misma decisión que yo. Porque creo que no importa lo difícil que sea, definitivamente ganaremos al final. Porque creo que puedes hacerlo mejor que yo. Así que, por favor no estén tristes, porque creo que el sacrificio de cada uno de nosotros es valioso. No te decepcioné, así que por favor, no me decepciones. Capítulo 1315 Sacrificio, parte 2, la luz eventualmente se desvanecerá. Aunque Fu Lei sacrificara su vida, lo que compró para los demás fue solo una oportunidad para recuperar el aliento. En menos de una taza de té, los dioses y demonios del cielo disiparon el último rayo de luz y lanzaron otro ataque contra todos. Sin embargo, la muerte de Fu Lei no trajo ninguna sensación de frustración a todos, sino que despertó por completo el espíritu de lucha en los corazones de todos. Alguien como Fu Lei, quien ni siquiera ha entrado en el reino del honorable señor, tiene demasiadas razones para retirarse, pero fue precisamente él quien dio el primer paso. Entonces, ¿qué razones tienen estas personas poderosas que ya han entrado en el reino del honorable señor para retirarse? Si antes habían actuado solo para detener y retrasar a los dioses y demonios de Dutian, a partir de este momento, la intención asesina realmente surgió en sus corazones. Sí, no era para evitar que la otra parte subiera al altar, sino para intentar realmente matar a todos los dioses y demonios que tenía delante. La sangre de Fu Lei no puede derramarse en vano, por lo que incluso si se enfrentan a los 12 dioses y demonios celestiales, quieren atacarlos y matarlos para vengar a Fu Lei. Incluso por esto, es posible que tengan que pagar el precio de sus vidas. Pero ¿a quién le importa? Cualquiera puede morir, entonces ¿por qué no pueden morir solo porque son el Señor? La gente siempre dice que si el cielo se cae, habrá gente alta que lo sostendrá. Sin embargo, esta afirmación en sí misma es una manifestación de cobardía y evasión. Ante tal catástrofe nadie tiene motivos para esconderse. Confiar en Wu Qingchen para derrotar a Luo, confiar en Wu Qi para matar a los dioses y demonios de Dutian, confiar en el diseño y la disposición de Ruo Yun-san, hay demasiadas cosas en las que confiar, pero ¿alguien realmente ha pensado en confiar en sí mismo? La muerte de Fu Lei hizo que todos se dieran cuenta de que no se puede confiar en nadie y que el único en quien realmente pueden confiar es en ellos mismos. En tiempos de crisis, Fu Lei fue el primero en ponerse de pie y señaló el camino para los demás con su propio sacrificio. Fu Lei nunca ha decepcionado a nadie y les ha dado esperanza y confianza, así que, ¿cómo podrían soportar traicionar esta confianza y decepcionar a Fu Lei? El loto verde cubre el cielo. El lugar donde originalmente se encontraba Su Hyujin ha sido completamente oscurecido por el loto verde, como si el aliento de Su Hyujin también hubiera desaparecido. Sin embargo, no muy lejos, una figura borrosa emergió lentamente. Aunque el loto verde cubría el cielo, la figura de Wu Qi apareció particularmente clara entre el loto verde en este momento. El señor Wang Jie llevaba mucho tiempo escondido allí. Debí admitir que estaba completamente conmocionado por la escena que presenció. Aunque ya había luchado con Wu Qi y había sentido su aterradora fuerza. Sin embargo, jamás imaginó que Wu Qi arrastraría Su Hyujin al reino de la espada Qingliang, y que, para ese momento, ya había pasado una barra de incienso. ¿Cómo podría una persona que ni siquiera pudo entrar verdaderamente al reino del Señor Supremo atrapar a un dios o demonio como Su Hyujin en su propio mundo durante tanto tiempo?
En cuanto a los poderes mágicos de belleza momentánea, ¿cómo podrían ser de alguna utilidad frente a Su Hyujin, quien controla la avenida del tiempo? Lo mires como lo mires, esto no tiene ningún sentido. Pero ya no importa. El señor Wang Jie esperaba aquí precisamente esta oportunidad. Ahora que por fin la ha conseguido, naturalmente, nada más importa. En un instante, la figura del señor Wang Jie de repente se convirtió en una sombra residual y apareció directamente frente al hermoso loto verde. Como el hombre más fuerte y hábil en el asesinato, Lord Wang Jie también es un asesino experto en aprovechar las oportunidades. Este ataque casi le quitó la posibilidad de sobrevivir a Uruki. De hecho, bajo la protección del ki de la espada del loto verde, el señor Wang Jie podría no necesariamente matar a Uruki instantáneamente con este ataque, pero no necesitaba matar a Uruki instantáneamente en absoluto. Mientras Uruki esté gravemente herido, ya no podrá mantener el reino de la espada del loto verde. Una vez que Su Hyujin escape, Uruki, quien ya está gravemente herido, seguramente morirá. Se puede decir que desde el momento en que actuó, Uruki estuvo casi condenado a muerte. Sumido. Casi en el momento en que el ataque estaba a punto de aterrizar en Uruki, 3 rayos fríos atravesaron repentinamente el cielo y atacaron con precisión la garganta y el chaleco del señor Wang Jie. Una vez que Lord Wang Jie hace un movimiento, será casi imposible detenerlo, pero estos 3 rayos de luz fría son la clave del éxito. Si el señor Wang Jie todavía se atreve a insistir en matar a Uruki, definitivamente no podrá evitar este ataque fatal. Si fuera Uruki u otros señores humanos, podrían estar dispuestos a sacrificarse para lograr sus objetivos, pero para alguien como Lord Wang Jie, su propia vida siempre es más importante que cualquier otra cosa. OMS. Casi en un instante, el cuerpo del señor Wang Jie de repente se convirtió en una sombra y regresó a su posición original, con una luz fría en sus ojos. En un momento, un rostro frío apareció frente al señor Wang Jie. Princesa Changning. Sosteniendo una aguja de plata en su mano, los ojos de la princesa Changning revelaron un indicio de intención asesina. Efectivamente, lo adiviné bien, señor Wang Jie, lo he estado esperando durante mucho tiempo. La batalla en el altar ya era extremadamente difícil, pero la princesa Changning no apareció. No fue por miedo a la muerte, sino porque calculó que el señor Wang Jie, quien aún no había aparecido, definitivamente encontraría la oportunidad de atacar a Uruki, así que se mantuvo vigilando. Sin embargo, la formación Dutian estaba ahora en caos, y la princesa Changning pasó desapercibida antes de actuar, por lo que, naturalmente, no despertó la vigilancia del señor Wang Jie. No fue hasta que el señor Wang Jie pensó que había aprovechado la mejor oportunidad para atacar a Uruki que la princesa Changning tomó acción a tiempo, usando la ofensiva en lugar de la defensa, y obligó directamente al señor Wang Jie a renunciar a la oportunidad de atacar. Con una expresión algo sombría, el señor Wang Jie miró a la princesa Changning y dijo con frialdad: «Niña de la raza humana, no eres mi objetivo. Será mejor que no interfieras. De lo contrario, si puedo matarlo, también puedo matarte a ti». El movimiento de la princesa Changning sorprendió a Lord Wang Jie, pero eso no significaba que Lord Wang Jie le tuviera miedo. De hecho, la princesa Changning apenas había alcanzado el reino del Señor Supremo. Con tal fuerza, no se la consideraba una figura poderosa. Es cierto que Lord Wang Jie no es bueno en el combate frontal, pero eso también depende de contra quién esté compitiendo. No ser bueno en el combate frontal con seres como Wu Qingchen y Lu Rou es completamente diferente a enfrentarse a un señor común y corriente. Yan Weichen es tan poderoso que es casi tan fuerte como Wu Qi. Se vio obligado a un estado deplorable incluso al enfrentarse al señor Wang Jie. En cuanto a fuerza y capacidad para proteger su vida, la princesa Changning ahora está lejos de ser comparable a Yan Weichen. Es natural que corra peligro de muerte si se enfrenta sola al señor Wang Jie. Desafortunadamente, tales amenazas no tuvieron ningún efecto sobre la princesa Changning. ¿Has terminado lo que estás diciendo? La voz de la princesa Changning todavía era fría, pero la intención asesina en sus palabras era como 10.000 años de hielo. La tensión alcanza su punto máximo. Capítulo 1316 Sacrificio, parte 3 Corte la muerte. Al ser menospreciado por la princesa Changning, el señor Wang Jie se sintió repentinamente molesto.
La razón por la que quería obligarla a retirarse no era por temor a su fuerza, sino porque no quería causar problemas. Ahora que Su Hyujin ha sido arrastrado al reino de la espada King Lian, nadie sabe cuál será el resultado. Cuanto más se prolongue, más probable será que ocurran accidentes. Para el señor Wang Jie, lo más importante es matar a Uruki según la petición de Luo. En cuanto a la vida o la muerte de los demás, no le importa en absoluto. Como asesino que es bueno en el ocultamiento y el asesinato, Lord Wang Jie debe hacer su mejor esfuerzo para evitar cualquier accidente que pueda afectar el resultado. Pero cuando es verdaderamente inevitable, debemos erradicarlo con todas nuestras fuerzas. La princesa Changning se negó a darse por vencida e incluso mostró una actitud tan desdeñosa que naturalmente enfureció al señor Wang Jie y fue eliminada directamente como un obstáculo. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que ella pudiera darse cuenta, el señor Wang Jie de repente se convirtió en una sombra borrosa y apareció directamente detrás de la princesa Changning. La fría hoja era como una serpiente venenosa que apareció de repente en la oscuridad y apuñaló el punto vital de la espalda de la princesa Changning. Morder. Con un sonido nítido, la espada que estaba a punto de golpear a la princesa Changning de repente golpeó una aguja plateada, desviando el ataque. Desde que Wu Qi conoció a la princesa Changning, se ha hecho famosa por su velocidad. En términos de velocidad, pocas cosas pueden ser más rápidas que la aguja plateada de la princesa Changning. Aunque el ataque repentino del señor Wang Jie transformándose en una sombra fue extraño, dado que la princesa Changning ya estaba preparada, era imposible para él ser más rápido que la aguja de plata en su mano. El hecho de que bloqueara el ataque con facilidad también significaba realmente que la princesa Changning no estaba tratando de morir forzándose a sí misma, sino que estaba verdaderamente preparada y confiada para enfrentar al señor de las 10.000 tribulaciones. Sumido. Se escuchó un ligero temblor, y cuando levantó la mano, varias agujas plateadas volaron nuevamente de la mano de la princesa Changning, dirigiéndose directamente a los puntos vitales del señor Wang Jie. Ante el contraataque de la princesa Changning, Lord Wang Jie también contraatacó con rapidez. La daga en su mano pareció cobrar vida al instante. Por muy difícil que fuera el ángulo de las agujas plateadas disparadas por la princesa Changning, siempre podía desviarlas sin error, e incluso desviaba algunas como contraataque. Lucha velocidad con velocidad y contraataque con ataque. Aunque solo tomó unas pocas respiraciones, el peligro durante esas pocas respiraciones era mucho más peligroso que luchar durante 1 o 2 horas con otros. De hecho, con la mejora de la fuerza, pocas personas utilizan este estilo de lucha. El señor Wang Jie nació para matar y es bueno en este estilo de lucha. Sin embargo, la princesa Changning comprende que no es lo suficientemente fuerte y que cuanto más se demore, más peligroso será. Ahora finalmente ha obligado al señor Wang Jie a luchar de frente. Si el señor Wang Jie escapa y encuentra la oportunidad de lanzar un ataque sorpresa la próxima vez, teme no poder resistirlo en absoluto. Además, la princesa Changning es muy rápida, por lo que, aunque este estilo de ataque es un poco arriesgado, no es completamente imposible de manejar. En solo unas pocas respiraciones, la princesa Changning disparó casi 100 agujas de plata, pero no importa cuán fuerte atacara, no pudo atravesar la defensa de la daga. Din din din, se escuchó el sonido de agujas plateadas cayendo al suelo, y el cuerpo del señor Wang Jie, que estaba luchando con la princesa Changning hace un momento, de repente se convirtió en una sombra y desapareció frente a la princesa Changning nuevamente. Por un momento, la princesa Changning se sintió un poco incómoda con la sensación de que todos sus ataques habían fallado el objetivo. De repente surgió en mi corazón una fuerte sensación de crisis. Es muy difícil lidiar con él. Solo cuando hayas luchado con Wang Jie-sun, comprenderás lo difícil que es. Podría desaparecer en cualquier momento. Desde el principio, parecía que el señor de las 10.000 tribulaciones ya era invencible. Sin importar quién fuera, enfrentarse a un hombre tan fuerte sería un verdadero dolor de cabeza. Además, la princesa Changning acababa de entrar en el reino del señor hacía poco, y su fuerza ya era muy inferior a la de la otra parte.
Sin embargo, la princesa Changning no sabía que cuando ella suspiraba en su corazón, el señor Wang Jie solo podía sentir el sentimiento en su corazón asombrado. Desde la antigüedad, se le conoce como el asesino número 1 del mundo. Se puede decir que pocas personas a las que quiere matar logran sobrevivir. A excepción de figuras importantes como Wu Qingchen y Luo, no se atrevía a provocar accidentes. En cuanto a los demás, con su fuerza, sabía que si tenía la intención de matar, nadie podría sobrevivir a sus manos. Pero esta vez, desde que entró en la Tierra Prohibida, se ha visto frustrado una y otra vez. Tras 2 meses de persecución, no pudo hacerle nada a Yan Weichen. Atacó por sorpresa a Wu Qi, pero fue bloqueado por el poder mágico de Shan Sanfanghua. Ahora, incluso una joven que acaba de entrar en el reino del venerable señor puede bloquear su ataque, obligándolo a transformarse en una sombra para evitarlo. Con tanta fuerza, ¿cómo podría no quedar conmocionado y asombrado? ¿Desde cuándo surgieron tantos genios entre la raza humana? Si al principio pensó que con el apoyo de los dioses y demonios de Dutian, Luo definitivamente ganaría esta batalla, entonces en este momento, un rastro de vacilación surgió en su corazón. Con un corazón decidido, la figura del señor Wang Jie desapareció de repente, y toda la persona se convirtió en 3 sombras, rodeando a la princesa Changning, pero dejando deliberadamente una forma de retirarse. Las 3 sombras giraban entre sí e incluso podían atacar al mismo tiempo. Aunque la reacción de la princesa Changning fue rápida, le fue imposible distinguir en qué sombra se escondía el señor Wang Jie. Como resultado, la mayoría de los ataques de la princesa Changning caerían en el aire, pero Lord Wang Jie siempre podría aprovechar la oportunidad para infligir un gran daño a la princesa Changning. Este es el ataque mortal más poderoso del señor Wang Jie. Incluso Yan Weichen sufrió una gran pérdida y casi muere, sin mencionar a la princesa Changning. Sin embargo, en tan solo un breve momento, la princesa Changning tenía docenas de heridas en su cuerpo, y la aterradora intención asesina invadió su mundo y destruyó sus reglas del Dao. Sin embargo, incluso en este punto, la princesa Changning nunca dio un solo paso atrás. Aunque estaba claro que Lord Wang Jie ya le había dejado una forma de escapar, siempre que diera un paso atrás, podría evitar la mayoría de los ataques y escapar. Tal persistencia finalmente conmovió al señor Wang Jie. ¿De verdad no tienes miedo a la muerte? Dando un paso atrás y mirando a la princesa Changning, el señor Wang Jie habló con gravedad. Si me matas, ¿estás seguro de que podrás escapar ileso? Preguntó la princesa Changning con calma, levantando la cabeza. Aunque estaba cubierta de sangre, la expresión de la princesa Changning no cambió en absoluto. Sí, aunque parecía que había sido gravemente herida y fue reprimida sin ninguna capacidad para defenderse, se podía ver por el hecho de que no había sufrido ningún ataque fatal de principio a fin que incluso en este momento, todavía tenía la fuerza para defenderse y solo estaba esperando una oportunidad para herir gravemente al señor de las 10.000 tribulaciones. Capítulo 1317 Sacrificio, If, ya que quieres morir, te concederé tu deseo. Una aterradora intención asesina brilló en sus ojos, y en un instante, los 3 fantasmas junto a la princesa Changning se movieron al unísono. Cada uno de los 3 fantasmas parecía ser una persona real. Atacaron al unísono, y era imposible distinguir cuál era el verdadero por el aura, o tal vez, las 3 sombras eran reales. En ese momento, la princesa Changning realmente olió un rastro de muerte. Sabía muy bien que si la lucha continuaba después de llegar a este punto, ella seguramente moriría. Pero ¿podrá retirarse? La persona que debe protegerse detrás de ti no es otra persona, sino Wu Qi. Le sería fácil dar un paso atrás y escapar de allí, pero mientras lo hiciera, el señor Wang Jie encontraría una oportunidad para matar a Wu Qi. En ese momento, no solo todo lo que Wu Qi había hecho antes sería en vano, sino que el propio Wu Qi también estaría muerto con toda seguridad. En esta situación, ¿cómo podría retirarse incluso a costa de su propia vida? Solo existe la muerte. Desde el momento en que pisaron la tierra prohibida, todos estaban listos para morir, ¿verdad? Independientemente de si se convirtió en el señor o no, su estado mental nunca había cambiado. Mientras Wu Qi pueda sobrevivir y ganar la guerra, ¿por qué debería preocuparse por su vida o muerte personal?
Entre respiraciones, una mirada de determinación brilló en los ojos de la princesa Changning. En un instante, incontables arcoíris plateados danzaron en las yemas de sus dedos. En tan solo unas pocas respiraciones, se transformaron en una espada plateada, la espada del juicio. Han pasado muchos años, pero para la princesa Changning, el verdadero poder mágico central nunca ha cambiado. El juicio del cielo. Su camino se originó en el camino celestial del reino superior. Tras abandonar el reino superior, sin duda se vio afectada de alguna manera. Sin embargo, con el aumento de su fuerza y la profundización de su comprensión del camino celestial, al llegar al reino del Señor Honorable, ya se había liberado por completo de las ataduras del reino superior y se había transformado en el verdadero juicio del camino celestial. Castiga en nombre de Dios y juzga a todos los seres vivos. A diferencia de otros, incluso después de mucho tiempo, ella sigue siendo la poderosa y alta princesa Changning que una vez gobernó el palacio celestial. La princesa Changning no tiene igual en el mundo. Un rayo de arco iris plateado atravesó el cielo. La princesa Changning simplemente abandonó toda defensa y concentró todos sus ataques finales en un solo golpe. Ella solo estaba esperando que Lord Wanji actuara. No importa que no pueda identificar la verdadera identidad del oponente. Mientras este aparezca y la ataque, puede asestar el golpe fatal mientras es atacada. Incluso si muere, arrastrará al señor de Wanji para morir junto con ella. Auge. En un instante, las tres sombras que los rodeaban explotaron repentinamente y se desvanecieron. La princesa Changning había estado acumulando su ataque más poderoso durante mucho tiempo, pero finalmente no encontró la oportunidad de lanzarlo. Al ver desaparecer las tres sombras, una pizca de desdén finalmente apareció en el rostro frío de la princesa Changning. Sí, ella estaba lista para morir, pero Lord Wanji obviamente no tuvo el coraje de morir con ella. En el último momento, el señor Wanji finalmente se retiró. Aprovechando que la princesa Changning creía que iba a matarla, escapó sigilosamente. Para cuando la princesa Changning reaccionó, el señor Wanji ya había perdido todo rastro. Aunque un poco cansada, la princesa Changning se mantuvo firme, con un brillo en los ojos. No era que fuera incansable ni le temiera al dolor, sino que aún tenía una razón para no caer. Estaba cubierta de sangre, pero parecía aún más hermosa. Ella nunca ha sido una mujer gentil e encantadora, sino la única e inigualable princesa Changning. Desde que dije que no me arrepiento de nada en esta vida, eso nunca ha cambiado a lo largo de los años. El largo río del tiempo se agitaba, con enormes olas rompiendo, como si estuvieran decididas a destruir a Uki con todas sus fuerzas. Sin embargo, el loto verde permaneció en pie, y por muy loco que estuviera Su Hyujin, no pudo destruirlo. Su Hyujin no pudo evitar enloquecer. Ya había visto la determinación en los ojos de Uki. Desde el principio, este maldito humano frente a él jamás había pensado en ceder. Era un espíritu y una determinación que jamás se rendiría, ni siquiera si muriera con él. Desde el nacimiento de este universo, Su Hyujin ha visto innumerables hombres fuertes, pero definitivamente solo hay un puñado de personas como Uki que se niegan a retirarse e insisten en luchar contra él hasta el final. No importaba cuánto lo amenazara o sobornara Su Hyujin, no podía hacer que Uki cediera en absoluto. Lo más odioso es que este bastardo creó el prototipo del universo y, por pura estupidez, se topó con él. Ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Además, lo que realmente asustó a Su Hyujin fue el aterrador talento de Uki. Sí tuvo una sensación de certeza cuando fue atraído por primera vez al reino de la espada del loto verde, pensando que incluso si Uki lo atrapaba, no tendría forma de lidiar con él, y que mientras se prolongara por un tiempo, Uki seguramente moriría. Entonces este periodo de tiempo lo había hecho claramente consciente de la normalidad de Uki. Atrapado en el largo río del tiempo, con la comprensión original de Uki sobre la avenida del tiempo, simplemente no pudo liberarse ni resistir. Sin embargo, con el paso del tiempo, Uki estabilizó gradualmente su cuerpo e incluso comenzó a intentar controlar el largo río del tiempo que lo rodeaba. Aunque este tipo de control todavía parece muy inmaduro, significa que Uki realmente está comprendiendo el origen del tiempo, y la velocidad de su comprensión es muy rápida.
En la lucha, atrapado en el largo río del tiempo, aún pudo comprender el origen del Dao con tanta intensidad. Semejante talento era simplemente asombroso. Ni siquiera Su Hyujin había oído hablar de nadie que pudiera comprender el origen del Dao de esa manera. Claro que Su Hyujin sobreestimó un poco a Wu Qi. El talento de Wu Qi era realmente muy fuerte, pero se reflejaba principalmente en su comprensión del arte de la espada. De lo contrario, Wu Qi no habría tenido que dormir 1000 años antes de despertar en el largo río del tiempo, en la cueva del espacio-tiempo. Normalmente, el talento de Wu Qi en la avenida del tiempo no es muy bueno. A menos que obtenga la herencia Dutian de Su Hyujin, le será imposible progresar mucho. Wu Qi ha estado controlando el poder mágico de belleza momentánea durante mucho tiempo, pero en realidad, el tiempo que lleva a liberarse de las leyes del tiempo sigue siendo solo un momento, ¿verdad? Pero el problema es que Wu Qi consiguió el Sutra Taiyao. El Sutra Taiyao en sí mismo es una herencia suprema, comparable a la herencia completa del Dutian. Es una verdadera herencia del origen del Gran Dao. Con el Sutra Taiyao como base, a Wu Qi le basta con romper el límite y usar con fuerza el largo río del tiempo para comprender el origen del Gran Dao del tiempo. Su Hyujin no estaba al tanto de la historia interna, pero podía sentir claramente la comprensión mejorada de Wu Qi sobre la avenida del tiempo, lo que le hizo sentir realmente miedo. Una vez que el largo río del tiempo ya no pueda atrapar a Wu Qi, al enfrentarse a él en este reino de la espada Qingliang, ya no tendrá la más mínima capacidad de contraataque. En ese momento, matarlo definitivamente no será solo una amenaza, sino una realidad. Capítulo 1318 Sacrificio, Vegeta. Una voz clara resonó repentinamente sobre el altar. Al principio, parecía un sonido muy leve que pasaría desapercibido, pero en ese instante, ese leve sonido sin duda conmovió los corazones de todos los presentes. Porque ese sonido nítido era el sonido de armas rompiéndose. Limo Dao. Tras una larga e intensa batalla, Wu Qingchen finalmente obtuvo la ventaja. Al igual que en la batalla de hace 1.000.000 de años, la espada Limo en la mano de Lu Dou volvió a estar cubierta de densas grietas. Era probable que la espada Limo volviera a romperse tras unas cuantas batallas más. La batalla entre Lu Dou y Wu Qingchen casi estaba decidida en este punto. Incluso después de 1.000.000 de años, Wu Qingchen sigue siendo el invencible Wu Qingchen. Aunque Lu Dou ha practicado en la formación Dutian durante tantos años, aún es incapaz de bloquear la espada de Qingchen. En un instante, el ánimo de todos se elevó. Aunque ahora estaban siendo reprimidos por los dioses y demonios de Dutian y estaban casi en su límite, la ruptura del Limo Dao indudablemente volvió a generar esperanza en los corazones de todos. No importa que no puedan derrotar a los dioses y demonios de Dutian. Mientras Wu Qingchen pueda derrotar a Lu Dou, podrá destruir el altar y hacer que los dioses y demonios restantes de Dutian vuelvan a dormirse. En ese momento, Wu Qingchen podrá unirse a ellos, y entonces podrán rodear y aniquilar lentamente a estos dioses y demonios de Dutian revividos. Mientras los 12 dioses y demonios en el cielo no hayan revivido y la verdadera formación de dioses y demonios en el cielo no pueda activarse, no son invencibles. Contuvieron a estos dioses y demonios despertados, impidiéndoles interferir en la batalla entre Wu Qingchen y Lu Dou. ¿No era este el momento que esperaban? Sin embargo, antes de que todos pudieran estar felices, de repente escucharon la risa salvaje de Lu Dou. Wu Qingchen, sigues siendo el perfecto señor Qingchen. No soy rival para ti, pero, ¿y qué? Jaja, ya no tienes tiempo. Aunque la espada Limo estaba rota, se podría decir que Lu Dou había sido derrotado en esta batalla, pero ahora Lu Dou se sentía mucho más feliz que si hubiera derrotado a Wu Qingchen. Por un momento, todos quedaron atónitos y miraron el altar confundidos. Sin dejar que la gente especulara, Lu Dou señaló directamente la verdad al instante siguiente. Los 12 dioses y demonios del cielo han despertado. Wu Qingchen, pierdes. En 100 respiraciones, como mucho 100 respiraciones, llegarán los dioses y demonios restantes del cielo. Incluso si eres experto en el manejo de la espada, ¿qué puedes hacer? Frente a los 12 dioses y demonios del cielo, no tendrás la más mínima esperanza de victoria.
Jaja, la herencia del cielo está destinada a ser mía, y no puedes arrebatármela. Al escuchar esto, todos no pudieron evitar cambiar de color. Los 12 dioses y demonios del cielo han despertado. Esta noticia por sí sola es suficiente para desesperar a todos. Han hecho todo lo posible, pero solo pueden contener a 5 dioses y demonios de Dutian. Si llegan más, sin duda serán derrotados. Además, esos son los 12 dioses y demonios de Dutian reales, y aún se encuentran en la formación de Dutian. En un instante, el otro grupo activa la formación de dioses y demonios de Dutian. ¿Quién podrá escapar? Para entonces, todos morirán aquí. Por un momento, todos los ojos se posaron en Wu Qingchen, queriendo obtener una respuesta diferente de Wu Qingchen. Me temo que no podrás resistir más de 100 respiraciones. Con intenciones asesinas en sus ojos, Wu Qingchen habló sombríamente. Wu Qingchen no esperaba este resultado. En ese momento, Wu Qingchen decidió morir. En ese momento, podría decirse que la derrota era inevitable. Incluso si pudiera matar a Luo en 100 respiraciones, no podría cambiar el resultado. Como mucho, simplemente arrastraría a Luo a la muerte. Por supuesto, con el orgullo de Wu Qingchen, no se rendiría y escaparía incluso si la derrota fuera segura. Wu Qingchen, mitad humana, mitad demonio, ¿alguna vez ha sido derrotada por alguien en su vida? Incluso si está en una situación desesperada, debe matar a Luo primero. Luo nunca había esperado que Wu Qingchen fuera tan decidido. Después de todo, con la fuerza de Wu Qingchen, mientras escape de la formación Dutian y abandone la tierra prohibida antes de que los 12 dioses y demonios Dutian se reúnan, incluso si los 12 dioses y demonios Dutian resucitan, no podrán hacerle nada a Wu Qingchen. Un paso para convertirse en un señor y ser indestructible para siempre, esto definitivamente no es una broma, y mucho menos un hombre fuerte como Wu Qingchen, que ya ha alcanzado la cima del reino del señor. Mientras no caiga en la gran formación de dioses y demonios en Dutian, incluso si los 12 dioses y demonios en Dutian se encuentran con él solos, solo pueden escapar. Pero Wu Qingchen preferiría sacrificar su vida y luchar contra Luo hasta el último aliento. Tal comportamiento solo serviría para arrastrar a Luo a la muerte. ¿Cómo podría esto no dejar a Luo sorprendido y enojado? Wu Qingchen, estás loco. ¿De qué te servirá luchar conmigo hasta la muerte? ¿Beneficios? Wu Qingchen se burló y dijo con desdén. ¿Por qué debería siempre centrarme en los supuestos beneficios al hacer las cosas? He sido invencible toda mi vida y jamás he sido derrotado. ¿Cómo podría ser derrotado por alguien como tú? En ese momento, los ojos de Wu Qingchen estaban llenos de desprecio. ¿Y si los 12 dioses y demonios del cielo vivieran? ¿Y si yo muriera aquí en 100 respiraciones? Él sigue siendo el orgulloso Wu Qingchen. Loco, quieres matarme en un instante. No creo que puedas. A ver quién aguanta hasta el final. Con un rastro de locura en la mirada, Luo también comenzó a luchar desesperadamente. Aunque habían aparecido grietas en la espada limo, aún no se había roto por completo. Si la lucha se prolonga mucho, sin duda será derrotado. Sin embargo, si solo quiere resistir 100 respiraciones, aún podría tener una oportunidad. En este punto se puede decir que es el momento final el que decide la vida o la muerte. Fueron 1.000.000 de años de arduo trabajo, y ahora se acercaba el momento de cosechar los frutos. ¿Cómo podría estar dispuesto a rendirse? Mientras pueda superar este nivel, podrá obtener la herencia Dutian completa, tendrá la oportunidad de atravesar el reino del Señor, volverse verdaderamente invencible y entrar en el reino de los dioses. Loco. Estos últimos 100 respiros podrían ser los últimos momentos de vida de Wu Qingchen y Luo. Todo el potencial de sus cuerpos parece haber explotado por completo en este instante. No muy lejos, Ruo Yunsan miró la feroz batalla en el altar, sus cejas se arquearon ligeramente, su expresión un poco complicada y nadie sabía lo que estaba pensando. Antes de venir aquí, ya se había preparado para lo peor y no tenía miedo a la muerte. Pero con la personalidad de Ruo Yunsan, nunca se rendirá fácilmente a menos que sea el último momento. Aunque se puede decir que la derrota es inevitable en este momento, e incluso se ha llegado a una situación desesperada, a los ojos de Ruo Yunsan, todavía hay algo de esperanza.
No importa cuán desesperada sea la situación, un milagro puede ocurrir. Solo depende de si alguien puede crear un milagro. Y en este momento todavía hay dos personas que no han aparecido. Uno es Wookie, que está reteniendo a Su Hyujin, y el otro es Ian Beichen. En cuanto a Wookie, el resultado es impredecible, pero Ian Beichen debería haber llegado, ¿verdad? Capítulo 1319 Sacrificio, vi humano, ¿no quieres heredar la fuente del tiempo? Déjame ir y te la daré. A medida que pasaba el tiempo, Su Hyujin se sentía cada vez más incómodo y tuvo que ceder nuevamente. Atrapado en el reino de la espada del loto verde, también había perdido contacto con el mundo exterior. No tenía ni idea de lo que ocurría afuera, ni de si había otros dioses y demonios que pudieran ayudarlo. Esto lo inquietaba aún más. Había dormido tanto que ni siquiera podía calcular el tiempo, y ahora acababa de despertar. Pase lo que pase, no quería perder esta oportunidad. Dame primero la herencia y luego te dejaré ir. Sin parpadear, Wookie habló. Gran parte de la razón por la que se quedó en Su Hyujin con antelación fue porque quería heredar la fuente del tiempo de Su Hyujin. Para Wookie, esta fue la mayor tentación. Ahora que Su Hyujin ha tomado la iniciativa de proponerlo, no hay razón para que me niegue. Sin embargo, dejar ir a Su Hyujin es completamente imposible. La razón por la que Wookie puede controlar al oponente ahora no es porque sea más fuerte que Su Hyujin, sino porque lo engañó para que entrara al reino de la espada Qingliang. Incluso si realmente quería hacer este trato con Su Hyujin, primero debía obtener los beneficios. Es más, en el fondo, Wookie nunca había pensado en hacer un trato con Su Hyujin. De todos modos, en este nivel no existen restricciones obligatorias y el llamado compromiso solo puede basarse en la autoconciencia. Mientras puedas obtener los beneficios, puedes aceptar cualquier cosa. En cuanto a algo como la cara, ¿cuánto vale? Tranquilízate, te transmitiré la fuente del tiempo. Su Hyujin volvió a hablar con un leve bufido. ¡Qué broma! ¿Crees que soy estúpido? Wookie puso los ojos en blanco y maldijo enojado. Si no dejas ir tu mente, ¿cómo puedo pasarte la herencia? Preguntó Su Hyujin de inmediato. Eso es asunto tuyo. Fuiste tú quien propuso el trato, así que, naturalmente, deberías encontrar una solución. Wookie frunció los labios y puso cara de rectitud. En cuanto a liberar su mente y dejar entrar el alma de Su Hyujin, era simplemente imposible. Wookie era muy consciente de sí mismo y sabía que el poder de su alma jamás podría compararse con el de un dios o demonio como Su Hyujin. Si realmente se atreviera a dejar que la otra parte entrara en su mar de conciencia, moriría sin remedio. Así que dije, déjame salir primero, continuó Su Hyujin. Mientras salgamos de aquí, podré enviarte la herencia sana y salva a través del altar. Irme de aquí. Me temo que me matarás antes de que llegue al altar. Respondió Wookie con desdén, poniendo los ojos en blanco. Esto no funcionará, y aquello tampoco. ¿Qué quieres exactamente? Al ser rechazada de nuevo por Wookie, Su Hyujin, visiblemente molesta, preguntó con voz áspera. ¿No es suficiente con matarte?, dijo Wookie con indiferencia, extendiendo las manos. Gu Qingchen dijo una vez que, para obtener la herencia de Dutian, además de despertar a la otra parte mediante el altar, la forma más directa era matarla y saquearla por la fuerza. Wookie lo recordaba con mucha claridad. Al oír esto, Su Hyujin se burló. ¿Matarme y apoderarse de mi herencia? Es una buena idea, pero este método puede funcionar para otros dioses y demonios, pero para mí no tiene sentido. Nací con el tiempo y muero con el tiempo. Incluso si muero, simplemente volveré a dormir en el largo río del tiempo. No moriré en el verdadero sentido de la palabra. ¿Cómo pueden apoderarse de mi herencia? Su Hyujin sonaba extremadamente engreído cuando dijo esto, y Wookie pudo sentir instintivamente que lo que dijo la otra parte probablemente no era una mentira. Por un momento, el corazón de Wookie se hundió de repente. Si lo que decía Su Hyujin era cierto, incluso si pudiera matarlo e impedir que los 12 dioses y demonios vivieran, no podría obtener la herencia de la fuente del tiempo. Durante este tiempo, gracias a la lucha contra Su Hyujin, la comprensión de Wookie sobre la avenida del tiempo ha mejorado enormemente.
intuía vagamente que si quería revivir a Zhou Boyan del largo río del tiempo, tendría que obtener la fuente del tiempo de Su Hyujin para lograrlo. Si pierde esta oportunidad, entonces, es muy probable que nunca tenga la oportunidad de resucitar a Zhou Boyan nuevamente en su vida. Al notar el cambio en la expresión de Wu Qi, Su Hyujin volvió a hablar. Humano, ¿deseas tanto obtener la fuente del tiempo? Me temo que no es solo para cultivar. Adivinen, ¿quieres resucitar a alguien? Sus cejas se arquearon de repente. Aunque Wu Qi no respondió, su expresión delataba sus cambios de humor. Puede que a Wu Qi no le importe nada más, pero esto no se puede ocultar en absoluto. Al comprender los pensamientos de Wu Qi de un vistazo, Su Hyujin rió y dijo: Humano, créeme, excepto yo, nadie en este mundo puede revivir a la gente del largo río del tiempo. Por supuesto, no te mentiré. Ni siquiera yo puedo revivir a alguien por encima del nivel de honorable señor. Pero mientras no esté en el nivel de honorable señor, sin duda podré revivirlo del largo río del tiempo. Con tu comprensión de la avenida del tiempo, deberías entender que no miento. En ese momento, la expresión de Su Hyujin se tornó más seria. Humano, hagamos un trato. Mientras me dejes ir, no volveré a atacarte y podré ayudarte a resucitar a quien quieres salvar del largo río del tiempo. ¿Qué tal? Es un trato excelente. Que nuestras 12 capitales de dioses y demonios revivan o no, ¿qué tiene que ver contigo? Aunque aún no has entrado en el reino del Señor, tu fuerza supera con creces la de los señores comunes. Tu futuro es ilimitado, no tenemos por qué ser enemigos. En el futuro, incluso podría haber oportunidades para seguir cooperando. Al ver que Wu Qi parecía un poco conmocionado, Su Hyujin continuó guiándolo pacientemente. Por tu aspecto, la persona que quieres resucitar debe ser muy importante para ti, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver contigo la vida y la muerte de los demás? Con el paso del tiempo, morirán. Solo entrando en el reino del Señor podrás ser inmortal. Somos los amos de este mundo. Además, por mucho que insistas, tú solo no puedes impedir que revivamos. Por mucho que insistas, será un esfuerzo inútil. ¿Por qué ser tan terco? Un paso para convertirte en un señor, y serás inmortal. No solo puedes convertirte en un señor, sino que incluso puedes superar al señor y entrar en el reino de los dioses. No deberías morir aquí, no deberías morir por estas débiles criaturas. Vamos, confía en mí, déjame ir, te daré la herencia del origen de los tiempos y te ayudaré a conseguir todo lo que deseas. Toma el control de todo lo que quieras con tus propias manos. Esa es la vida que te mereces, ese es el mundo que te pertenece. Nunca hemos sido enemigos. Tú y yo somos dioses y demonios. Este mundo debería pertenecer a gente fuerte como nosotros. Capítulo 1320 Traición, y 100 respiraciones es demasiado poco. Wu Qingchen luchaba desesperadamente, al igual que Gai Hyuxiao y los demás. Para ellos, estas 100 respiraciones de tiempo podrían ser también las últimas de sus vidas. Aunque se precipitarán al altar en ese momento y ayudaran a Wu Qingchen a matar a Luo, no cambiaría necesariamente la situación de la batalla, pero además, podrían optar por matar a los dioses y demonios de Dutian frente a ellos. Antes de que llegaran los pocos dioses y demonios de Dutian restantes, podrían matarlos en 100 respiraciones para evitar que los 12 dioses y demonios de Dutian llegaran juntos y activaran de nuevo la formación de dioses y demonios de Dutian. Pero ¿qué tan fácil es matar a todos los dioses y demonios del mundo? Entre los 12 dioses y demonios del cielo, el más fuerte es su cuerpo, y su capacidad de supervivencia es muy superior a la del venerable señor. Además, Gai Hyuxiao y los demás ya están en desventaja, así que, aunque quieran luchar con todas sus fuerzas, les será difícil lograr un efecto sustancial. En un abrir y cerrar de ojos, transcurrió la mitad de las 100 respiraciones. Con un crujido, bajo el ataque desenfrenado de Wu Qingchen, el cuchillo limo en la mano de Luo finalmente se rompió por completo. La hoja voladora cayó sobre el altar y se clavó en el suelo como un rayo de luz. Wu Qingchen, estás loco. La espada limo fue cortada, el rostro de Luo se volvió feroz y rugió de ira. Aunque no era tan fuerte como Wu Qingchen, en circunstancias normales, no le habría supuesto ningún problema aguantar 100 respiraciones más.
Pero Wu Qingchen era como un loco, sin importarle si estaba herido o no, y luchaba con una actitud de vida o muerte. La espada Limo fue cortada por completo tan rápido, simplemente fue causado por las propias heridas de Wu Qingchen. Para cortar su espada, Wu Qingchen bloqueó su espada con su pecho, y luego aprovechó la oportunidad para sacar su espada y pararse sobre la grieta de la espada de Limo, y cortar la espada de Limo. Luo era tan poderoso que, si hubiera usado toda su fuerza, solo Wu Qingchen habría sido derrotado. Si hubiera sido cualquier otro, incluso el señor Yunzi, famoso por su habilidad defensiva, habría muerto bajo esta espada. Pero Wu Qingchen ni siquiera pestañeó y recibió el golpe de frente. A costa de resultar gravemente herido, cortó con fuerza la espada Limo y controló por completo la situación. ¿Loco? ¿Sabes lo que es la locura? Con un dejo de desprecio en la mirada, Wu Qingchen dijo con orgullo. Usa todos los trucos que tengas. No dejes que te menosprecie. En la superficie, después de luchar hasta este punto, Wu Qingchen naturalmente ganó. Pero solo Wu Qingchen sabía que incluso ahora, Luo aún debía tener una carta del triunfo. Tras acechar en la tierra prohibida durante 1.000.000 de años, Luo se había preparado demasiado. Incluso si se enfrentaba a él, no sería tan insoportable. Sin duda, no era tarea fácil asesinar a un hombre fuerte como Luo. Wu Qingchen, me obligaste a hacer esto. Con odio en sus ojos, Luo gritó. Casi en el momento en que las palabras cayeron, un aura aterradora explotó repentinamente desde el altar y se extendió hacia toda la formación Dutian. El poder de toda la formación Dutian parecía estar movilizado por Luo en este momento. Luo no es uno de los 12 dioses y demonios del cielo, por lo que, naturalmente, no puede controlar por completo el poder de la matriz Dutian. Con la ayuda del altar y el poder acumulado al despertar constantemente a los 12 dioses y demonios del cielo a lo largo de los años, Luo sí tiene la oportunidad de movilizar por completo el poder de la matriz Dutian. Este tipo de poder, una vez activado, quedará completamente fuera de su control e inevitablemente se extenderá por toda la formación Dutian. Una vez que este poder explote por completo, nadie en la formación Dutian podrá salir con vida. Además, el poder que había acumulado a lo largo de los años se desperdiciaría por completo. Este poder era precisamente lo que pretendía usar para influir temporalmente en los 12 dioses y demonios del cielo tras su resurrección. Después de todo, aunque fue él quien facilitó el despertar de los 12 dioses y demonios del cielo, esto no significa que estos lo vean con otros ojos. Incluso es posible que lo persigan justo después de obtener la herencia Dutian. Esta fuerza era, en realidad, su plan B para enfrentarse a los 12 dioses y demonios del cielo. Con ella, podía movilizar temporalmente el poder de la matriz Dutian para sembrar el caos y luego escapar de la tierra prohibida. Con su fuerza, mientras escape de la tierra prohibida, no será fácil para los 12 dioses y demonios lidiar con él. Si logra comprender verdaderamente la herencia Dutian y adentrarse en el reino de los dioses, ni siquiera los 12 dioses y demonios serán tomados en serio. Pero ahora, la fuerza y la determinación de Wu Qingchen superaban con creces sus expectativas. En un momento crucial, no le importaba tanto. Solo podía encontrar la manera de superar este obstáculo primero. Auge. Por un instante, el poder de la formación Dutian se activó, y el aterrador impacto pareció destruirlo todo. El altar fue el primero en ser alcanzado, y Wu Qingchen sufrió el ataque más fuerte. En un instante, las pupilas de Wu Qingchen se encogieron repentinamente y utilizó toda su fuerza para impulsar la espada en su mano y cortarla ferozmente. Una espada puede conquistar la ciudad. Tanto Luo como Wu Qingchen sabían muy bien que esta era la última oportunidad y el resultado de esta batalla se decidiría después de este ataque. El impacto en ese momento pareció hacer que el mundo entero cambiara de color. Sin embargo, nadie esperaba que al mismo tiempo que Luo y Wu Qingchen luchaban por sus vidas, una figura repentinamente voló hacia el altar desde otra dirección, y las llamas demoníacas en el cielo ardían salvajemente, lo que era particularmente deslumbrante. Yan Weichen. Se distrajo un momento, y entonces otros lo reconocieron de inmediato. La persona que apareció de repente era Yan Weichen, quien llevaba varios días desaparecido.
Por un momento, un atisbo de esperanza apareció en el rostro de todos. Ian Veichen no apareció cuando la lucha contra los dioses y demonios de Dutian llegó a ese punto. Pero, de hecho, todos saben que, entre quienes han entrado en la Tierra Prohibida, los más fuertes probablemente sean Wookiee y Ian Veichen. Después de haber sido paciente durante tanto tiempo y de haber atacado de repente solo en este momento, no hay duda de que Ian Veichen eligió el momento perfecto. En esta situación, si Luo pudiera ser asesinado primero, quizás todavía habría una oportunidad de cambiar el rumbo, destruir el altar y evitar el resurgimiento de los 12 dioses y demonios celestiales. Los ojos de todos se posaron inconscientemente en Ian Veichen. Soplo. Un chorro de sangre brotó, y una capa de sangre manchó la ropa blanca de Gu Qingchen. Una herida horrible y aterradora apareció en su pecho. Sin embargo, al mismo tiempo, la espada que sostenía finalmente atravesó el cuerpo de Luo. Aunque fue difícil, Gu Qingchen ganó la batalla al final. Pero al mismo tiempo, Ian Veichen, envuelto en la llama demoníaca, finalmente aterrizó en el altar. Además, para sorpresa de todos, Ian Veichen, quien aprovechó la oportunidad para subir al altar, no atacó a Luo y intentó destruirlo como todos esperaban. Por el contrario, Ian Veichen tenía una expresión fría en su rostro en ese momento, como si no mostrara ninguna emoción. Levantó la mano y golpeó a Gu Qingchen. Este cierre acelera el final y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.